Bueno, mis hermanos, tenemos hoy en nuestra quinta clase de primera y segunda de Samuel. Esto inexorablemente iba a fusionarse los dos libros porque se está hablando de estos tres personajes importantes: Samuel, Saúl y David. Y llegando al tema de David, mis hermanos, ya vimos como un general de su vida. Vimos un panorama general de la vida de David. Hablábamos de cómo el Señor muestra desde la vida de David y de Saúl un comparativo de una persona que depende de Dios y una persona que se independiza completamente de Dios, de cómo el soberbio es humillado y el humilde es exaltado. Pero hoy tenemos que seguir hablando de David, ya enfocándonos en este personaje. Y habíamos hablado de que no solamente íbamos a ver ese general de David, sino que también íbamos a ver cómo David es tipo de Cristo. Y finalmente, Dios mediante, la próxima clase, veremos el pacto davídico. Tengo que hacer unas aclaraciones con esto. La presentación del pacto davídico lo he dejado de últimas por su situación cronológica. Cronológicamente, el pacto con David sucede en segunda de Samuel, capítulo 7, cuando ya David es rey. Y el día de hoy, al hablar de los tipos de Cristo, lo he tomado desde el principio, primeramente esto, porque vamos a hablar de algunos acontecimientos de la vida de David en sus inicios, en su vida, en sus inicios, cómo él por excelencia se vuelve tipo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como estamos viendo un enfoque de teología bíblica, donde estamos viendo el plan de redención al Redentor y esa conexión que hay entre todas las escrituras, si ustedes se han dado cuenta, también hemos respetado la cronología, hemos respetado cómo en esa revelación progresiva hemos respetado la cronología. Por eso en su momento hablamos, por ejemplo, de Job, en su momento hablamos de Job y en su momento hablamos de Ruth, ubicándola en su cronología. Pues lo mismo vamos a hacer el día de hoy. Para nombrar el pacto que Dios hizo con David, tenemos que primero pasar por lo que sucedió con él, en qué términos fue ungido, cómo fue llamado por el Señor. Y esto es maravilloso, poder hacer todo este tipo de cosas desde la comparación de David con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por esa razón, mis hermanos, nosotros ya estamos cubriendo lo que es primera y segunda de Samuel. Ahora, dice Hechos, capítulo 13, 22, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Quien está hablando aquí es el apóstol Pablo. Y no hay mayor halago que ser recordado como una persona conforme al corazón de Dios. Y eso fue lo que el apóstol Pablo dijo de David en su momento en la sinagoga de Antioquía de Pisidia. Y yo quiero que meditemos en eso. Un hombre, escúchenme bien, con el corazón conforme al de Dios. Y a veces nosotros sobreestimamos lo que eso significa. Sobreestimamos lo que significa un hombre conforme al corazón de Dios. A veces lo sobreestimamos. Pensamos que un hombre conforme al corazón de Dios es un hombre perfecto, un hombre que no comete errores, un hombre infalible. No. Y es lo que nos vamos a dar cuenta con David. Vamos a ver que es un hombre que en muchas cosas falló delante de Dios, y es algo que es terrible, es desafortunado. Ojalá ninguno de nosotros caiga en semejantes errores de desobediencia, y mucho más ahora nosotros teniendo la presencia permanente del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero mis hermanos, lo interesante del asunto es las actitudes que tuvo David en medio de situaciones donde otras personas se habrían endurecido. Y las actitudes de David sorprenden. ¿Por qué? Porque precisamente tenía un nuevo corazón. Dios le había permitido nacer de nuevo, lo había regenerado. Y por esa razón, mis hermanos, es que David actúa como actuó. La única forma, mis hermanos, de cumplir la voluntad de Dios es que el Señor nos dé un nuevo corazón. Entonces, tengamos eso muy en cuenta y no sobreestimemos el término tener el corazón conforme al de Dios. David fue una persona humilde y a la vez fue humillado, fue perseguido, incluso rechazado
por los suyos. Hoy, mis hermanos, estudiaremos la tipología que vemos en uno de los personajes más impactantes del Antiguo Testamento. David, que fue un adorador, un salmista, un pastor, un rey, pero sobre todo, como se los mencionaba anteriormente, fue un pecador, igual que nosotros. Él no fue llamado por lo excelente persona que era. Él no fue llamado por lo que era, sino a pesar de lo que era. Él era exactamente igual a todos los creyentes, que se arrepentía, que se humillaba y que por eso tenía un corazón recto para con Dios. Y cuando digo por esto, no es que por esas obras Dios lo llamó, lo escogió, no, es por ser escogido que Dios le da un nuevo corazón. Y por eso es que resalta tanto Filipenses 2:13, mis hermanos. Saquémonos de la cabeza que las personas de por sí pueden agradar a Dios. Si Dios no obra en sus vidas, si no les da nueva vida, si no les cambia el corazón, como dice Jeremías, apague y vámonos. Fue Dios el que puso en David, fue Dios el que produjo en David tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, mis hermanos, la pregunta del millón sería, ¿por qué vemos en David a Jesús? Pasada, mis hermanos, la desastrosa etapa de los jueces, del periodo de los jueces, como lo hemos visto desde la primera clase de Samuel, nos adentramos al periodo de los reyes. Y este rey en particular va a apuntar directamente a nuestro Señor Jesucristo. El reinado de David apunta directamente a nuestro Señor Jesucristo, al Rey eterno, al Rey de Reyes, a nuestro excelso Señor Jesús. Primera de Samuel, capítulo 16, verso 1 dice, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven. Te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y mis hermanos, me gustaría a mí que entendiéramos mucho los tiempos en los que se está gestando esto. Dice que Dios tiene que reconvenir a Samuel y decirle, hombre, ya párela. O sea, párela. O sea, ya deje. Ahora, Dios fue muy generoso al permitir que Samuel llorara a Saúl. Ese privilegio no lo tuvo, por ejemplo, Aarón con sus hijos. Ese privilegio no lo tuvieron algunas personas al ver gente muy cercana caer en pecados escandalosos delante de Dios, donde Dios les impide, por su celo, aún mostrar algo de dolor por esa pérdida. ¿Por qué? Porque fueron personas que desagradaron completamente a Dios. Entonces, Dios fue de alguna manera generoso con Samuel, permitiendo que llorara a Saúl. Pero ya, basta ya. Y el Señor le da una razón clara para que deje de llorar. Le dice, yo lo deseché. O sea, tú estás llorando por alguien que yo deseché. Y lo tremendo del asunto es que le dice, llena tu cuerno de aceite y ve a casa de Isaí en Belén, porque yo ya me he provisto de rey. Y ese yo me he provisto de rey, yo me pregunto, ¿será que el Señor estuvo, ay, la embarró Saúl, ahora yo qué hago? Echémosle cabeza, a ver, ¿será que hay otro de hombros arriba dentro del pueblo? ¿En qué momento, mis hermanos? Voy a activar micrófonos. ¿En qué momento? ¿Quién me ayuda por $1.000.000? ¿En qué momento el Señor? Ya están activados los micrófonos. ¿En qué momento Dios se proveyó de rey y escogió a David como rey de Israel? ¿Quién me ayuda? ¿En qué momento? Es fácil. Después de 5 materias, 6 materias de, no, ¿cuáles 6? 7 materias de Antiguo Testamento, yo creo que ustedes la tienen clara. ¿En qué momento el Señor escogió a David como rey de Israel? ¿Quién me ayuda? Dice aquí a Elisa, cuando Saúl murió. No, incorrecto. ¿Quién me ayuda? Antes de la fundación del mundo. Eso, correcto. No estaba difícil.
No estaba difícil, es que mis hermanos, ustedes no pueden olvidarse. Bueno, el día de hoy, hermanas, ¿no? Porque hoy estoy bendito entre las mujeres. Hasta acá, mi hija. Lo tremendo del asunto, mis hermanos, es que no podemos perder de vista lo que ya hemos aprendido en teología sistemática. Y la Biblia dice que Dios, en un solo acto, decretó todas las cosas. Aún Dios les había soplado esa respuesta cuando le contestaba a Marisela cuando Dios escogió que Saúl fuera rey. Y lo tremendo del asunto, mis hermanos, fue que se los dije en ese momento, Dios fue el que decretó que Saúl fuera rey. Y en los términos que fue rey, es que fue el rey que pidió el pueblo. Porque Dios, su decreto lo cumple a través de su providencia. Entonces, esto es impresionante, mis hermanos. Muy bien, Estelita. Claro que sí, antes de la fundación del mundo. Miren que como el Señor habla en pasado, me he provisto de rey. O sea, vaya sencillamente y usted legalice los términos. Ahora, lo tremendo del asunto es que David va a durar ungido 13 años y no va a poder ejercer. Eso es impresionante, mis hermanos. Pero él ya era el rey. Y por esa razón David va a empezar a actuar como rey. Ahora, lo tremendo del asunto es que David, hijo de Isaí, bisnieto de Booz y de Ruth, acá es muy bueno nombrar esto, nació en Belén de Judá. No es una casualidad. Porque aproximadamente 1000 años después de que el profeta Miqueas profetizara lo que está allí en Miqueas capítulo 5, verso 2, es que nace y se cumple esta promesa impresionante. El profeta Miqueas lanza una de las profecías mesiánicas más conocidas, detalladas y minuciosas de toda la Biblia. Y lo que dice Miqueas en esa profecía es de dónde sería el Mesías, dónde nacería. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ahora, mis hermanos, a mí me gustaría que viéramos esto cronológicamente. Alguien podría decir, sí, la profecía está hablando de David. No, porque Miqueas profetiza esto luego de que David ha sido rey. O sea, tenemos que tener en cuenta la cronología, mis hermanos. Luego de que Miqueas dice esto, mis hermanos, se cumple en la persona de nuestro Señor Jesucristo. A 8 kilómetros de Jerusalén, a 800 metros sobre el nivel del mar Mediterráneo y 1200 metros del mar Muerto, se halla la pequeña pero gloriosa Belén. Su nombre significa la casa del pan. Eso ya lo vimos nosotros en el libro de Ruth. Y es precisamente ahí donde nació el pan de vida. Esa es la casa del pan. Justo en la misma ciudad donde nació también el rey David. Y aquí comienzan las comparaciones. Dice el texto bíblico en el Nuevo Testamento: subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Y sucedió que mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y le acostó en un pesebre porque no tenían sitio en el alojamiento. Mis hermanos, y el verso 11 dice de la siguiente manera, del mismo Lucas 2: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Es ahí donde se cumple la promesa, la profecía de Miqueas, mis hermanos, el capítulo 5. David, a pesar de no ser reconocido por los suyos, por su propia familia o por los más cercanos, siendo el peor considerado y menospreciado incluso por el rey, llegó a ser el primogénito de Israel, según el Salmo 89. Un humilde pastor y posteriormente convertido en rey y gobernador, quien apunta, señala y nos dirige a aquel que primeramente vino en humildad como Salvador, siendo el gran pastor. Y es que, mis hermanos, en la vida del rey David, vamos a darnos cuenta,
Nosotros decimos acá, nos llenamos la boca diciendo el rey David. No, mejor hablemos de en la vida de David. Porque David tiene dos etapas en su vida. Lo veíamos en el cuadro la semana inmediatamente anterior. La primera etapa fue una etapa de muy difícil, desde que él nace hasta los 33 años, podríamos decirle. Es la etapa difícil de David. Ustedes dirán, ¿por qué hasta los 33? Si a los 30 ya es rey, pero ustedes se dan cuenta, y si no se acuerdan del cuadro, él hasta los 30 años sufrió de todo lo que les estoy nombrando, de persecución, de que no creían en él, etcétera. Pero aún a pesar de haber sido ungido como rey, él solamente por 3 años y medio fue rey solo de Judá. Él realmente fue rey de todo Israel a sus 33 años, que ahí sí ya lo acepta también el resto de las tribus como el rey verdadero, porque esas tribus lo veían a él con escepticismo, como que él se aprovecha de que Saúl y sus hijos mueren y como que se toma por su mano propia el reino, no. Por eso él nunca obligó a nadie y es el mismo Señor quien le da esa certeza al pueblo y lo acepta. Entonces podemos hablar de que David tuvo 33 años, donde él pasó una etapa de humillación. Ya de ahí en adelante es una etapa de exaltación. Y es lo mismo que pasó con el Señor Jesucristo desde su nacimiento hasta su muerte en la cruz del Calvario a los 33 años. Fue su etapa de humillación, su ministerio de humillación. Y luego de muerto al tercer día, resucita, mis hermanos, y comienza su ministerio de exaltación. Ministerio de exaltación que todavía falta que sucedan cosas como es su segunda venida y que juzgue a todos. Entonces, mis hermanos, esto es impresionante. Jesús, a quien se llama el Hijo de David, es a quien apunta toda esta tipología maravillosa. Ahora, esto es tremendo, mis hermanos, porque con este término, Hijo de David, algunos lo llamaron. De hecho, ¿por qué se le llama así? Hijo de David. Cristo es el perfecto cumplimiento de la profecía de la simiente de David, lo que vamos a ver la próxima semana, Dios mediante, el pacto de Dios con David. Es decir, un descendiente directo de él, de David, de su linaje. Así lo llamaron Hijo de David, así lo llamaron varios personajes que aparecen en el Nuevo Testamento en los Evangelios. Por ejemplo, Bartimeo lo llamó Hijo de David, ten misericordia de mí. O la mujer cananea, la mujer sirofenicia, que tenía una hija atormentada por un demonio, la cual le dice, Hijo de David, por favor, ten misericordia, sana a mi hija. Que el Señor le dice, no es bueno dar el pan de los hijos a los perrillos. Y ella le dice, si aún una migaja que desperdician los hijos cae al piso, un perro como yo se la come. Y el Señor dice, no he visto tanta fe en Israel como la de esta mujer. Entonces es impresionante. Como un judío, Bartimeo, y otra gentil, la mujer sirofenicia, lo llaman así. Ahora, ¿qué implicaciones tiene que llamen así a David, mis hermanos? Pues estaban identificándolo plenamente como el Mesías esperado y anunciado, el Hijo de David, en el cual se cumplirían las promesas. Pero continuemos, mis hermanos, con la comparación de David con el Señor Jesucristo. Ahora, hay una que es implícita y otra que es explícita, mis hermanos. ¿Qué se está cumpliendo? ¿Por qué Bartimeo y esta mujer llaman a Jesús el Hijo de David? Por esta profecía. Hoy solo la voy a leer. La voy a explicar Dios mediante la próxima clase en detalle. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará tu reino. Alguien podría decir Salomón. Él edificará casa a su nombre. Claro, es Salomón. Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. No puede ser Salomón. ¿Cómo así que afirmaré para siempre el trono de su reino? No solo por las embarradas que comete Salomón y por como consecuencia del pecado de Salomón y luego el pecado de su hijo Roboam, las 12 tribus de Israel son separadas, sino porque ni Salomón, ni Roboam, ni ningún rey descendiente de David
vivió para siempre, perpetuando su reinado. Yo le seré a él por padre, él me será a mí por hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombres. Alguien diría, bueno, ¿y es que acaso el Mesías iba a hacer cosas malas? Mis hermanos, esta profecía y este pacto, por ser algo escatológico que se va a cumplir en un futuro, es una profecía. Dios está hablándole esto a David a través del profeta Natán. Y las profecías tienen un fenómeno que se llama el escorzo profético. Y el escorzo profético es que la misma profecía tiene la capacidad de que se cumplan eventos inmediatamente y otros que se cumplan después. Yo en alguna clase comentaba que alguna vez montaba bicicleta con mi hija y le explicaba lo de escorzo profético al ver las montañas aquí que se ven en Jamundí cuando está despejadito el cielo. Yo le decía que las montañas más oscuras estaban más cerca, se veían más reales, y las que se veían como en forma de nubes, como más claritas, eran las que estaban más lejos. Pues mis hermanos, eso es lo que pasa en un escorzo profético. Las montañas que se ven más claramente son profecías que se cumplían casi de inmediato luego de que la profecía se daba, y otras que se cumplirían después, un cumplimiento escatológico. Y eso es lo que sucede aquí. Aquí está hablando de la corrección que iban a tener los reyes que se levantaran del linaje de David, pero no está hablando del Señor Jesús, porque el Señor Jesús sería impecable, nunca pecaría, nunca haría algo en contra de Dios. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y eso se cumple, porque a pesar del pecado de Salomón y de su hijo Roboam, y aunque se parte el reino y 10 tribus son entregadas a Jeroboam y se conocerá como el reino del norte, la nación de Israel, a David y a su descendencia se le dejan 2 tribus, la de Benjamín y la media tribu de Manasés, que confluyen también con él en Judá. Y eso se conoce como Judá, el reino del sur. La misericordia Dios no la quitó. Mientras en el reino del norte, una serie de reyes y de dinastías donde unos se mataban con otros, donde hubo reyes que no duraron ni 6 meses, en la descendencia en el reino de la tribu del reino de Judá, del reino del sur, solo hubo una dinastía que fue la familia de David. Y lo tremendo del asunto, mis hermanos, es que también se cumplirá la profecía que le dio Israel o Jacob, ya llamándose Israel, a su hijo Judá. Dice, Judá tendrá el cetro, será el que gobernará sobre este pueblo, este pueblo naciente. Hasta ahora eran 70 y pico de personas en Egipto, cuando eso lo profetiza Jacob sobre su hijo Judá. Y lo tremendo del asunto es que a Judá lo va a gobernar, a este pueblo llamado Israel, lo va a gobernar de la tribu de Judá. Y lo van a gobernar de la tribu de Judá hasta que venga Silo, hablando de cuando viniera el Mesías. Y fue así, porque cuando el Señor Jesús nace, ya no está gobernando un rey de la tribu de Judá. Está gobernando un rey espurio como Herodes, que ni siquiera era de la descendencia de Isaac, del hijo de la promesa, sino de Esaú. Imagínense, una edomita era este rey Herodes. Pero volviendo a la profecía, y será afirmada su casa y su reino para siempre delante de tu rostro, y su trono será estable eternamente. Acá vuelve otra vez el escorzo profético a enfocarse, mis hermanos, en el Mesías. Ahora, esto lo voy a explicar con lujo de detalles, como les digo, en la próxima clase. Sería el Mesías quien establecería el reino eterno, quien se sentara para siempre en el trono, con una dinastía que perdurará hasta los confines de los tiempos. Y ese no es otro más que el Señor Jesús. Para David no fue fácil reinar sobre la casa de Israel. Afrontó grandes trabajos y numerosas persecuciones. De la misma manera que Jesús no reinó ni fue conocido como el Rey de Reyes y Señor de Señores, sino después de su vida de 33 años, llena de humillación, persecuciones, donde fue traicionado, abandonado, rechazado y repudiado. Luego de esto fue aclamado, pero también por mucho tiempo odiado. De la misma manera que David tomó y conquistó a Jerusalén en uno de los acontecimientos más importantes para el pueblo judío, trasladó hasta allí el arca y estableció su trono. Lo vamos a ver en 2 de Samuel 5 y 6.
Nuestro Señor Jesús también se dirigió allí mismo, a la ciudad de paz, como es conocida Jerusalén, en sus últimos días de ministerio. No para traer su arca, sino para ofrecerse él mismo como sacrificio, en una colina a las afueras de la ciudad, en una cruz. Y desde allí mismo, desde el epicentro religioso del mundo que era Jerusalén, anunciar al mundo entero que Él es el Salvador, quien muere por todos nuestros pecados y quien se ofrece como redención y restauración. Él es nuestro príncipe de paz. Y aquí entonces empezamos a ver maravillosamente esta tipología. Pero no solo esto que he mencionado, mis hermanos, sino que hay mucho más. Pero si hay un acontecimiento, mis hermanos, en la vida de David, que mejor señale y apunte a nuestro Señor Jesucristo, se halla en Primera de Samuel, capítulo 17. Uno de los capítulos de la Biblia más mal predicado por mucho tiempo. Porque desde este texto nos han enseñado es que a vencer nuestros propios gigantes y que nosotros somos David y que conquistemos nuestras batallas espirituales, conquistemos nuestros sueños, conquistemos nuestras metas, realicémonos matando al Goliat que impide que seamos, mejor dicho, tremendos. Todo eso es basura, mis hermanos. Toda esa forma de predicar donde el centro somos nosotros es lo que nos llevó a corromper el verdadero significado de la escritura. El centro, no solo de este pasaje, sino de todas las escrituras, es nuestro Señor Jesucristo. Por eso él le puede decir a los dos discípulos camino a Emaús que todo pasaje del Antiguo Testamento, Moisés, los profetas y hasta los salmos, era pertinente para hablar de la obra que tenía que hacer el Cristo. Entonces, mis hermanos, vamos a ver desde Primera de Samuel lo que verdaderamente está mostrando. Primero que todo, hablemos lo que pasó con David. Tenía que levantarse alguien que se opusiera a un adversario que durante 40 días desafiaba al pueblo. A un pueblo temeroso, incapaz de actuar, incapaz de vencer. Ni aun quienes debían hacerlo, que eran los soldados, lo hicieron. Ni aún su propio rey, porque dice el texto de Primera de Samuel 17 que Saúl temió juntamente con todo el pueblo. Este enemigo generaba miedo, pánico y terror. Lo tremendo del asunto, mis hermanos, es que ese número 40 días habla precisamente de estar bajo prueba, bajo una prueba y un rigor tremendo. Nadie se levantó. Ahora la propuesta de Goliat es tremenda. No hay otro pasaje donde yo vea esa misma propuesta, ¿saben? La propuesta de él era, envíenme a uno que pelee conmigo y si me gana, nos ganan a todos y desposean, roben, maten, hagan lo que quieran con nosotros. Pero si nosotros ganamos, si yo gano, si yo Goliat gano, no solamente voy a hacer papilla al hombre que venga contra mí, sino que nosotros nos llegaremos a ustedes, los asesinaremos, los desposeeremos, iremos a sus tierras y las devastaremos, violaremos a sus mujeres, mataremos a sus hijos, aún desde el vientre. Así de sanguinarios eran los filisteos. Si alguien de pronto se acuerda de un pasaje, les agradezco. Yo en esto no tengo la última palabra. Pues tengo que echar mucha cabeza donde haya otro pasaje, donde haya la misma propuesta, donde salgan dos a pelear cuerpo a cuerpo y la batalla de la victoria de uno de ellos se la atribuyeran o a la nación filistea o a la nación de Israel. Esto es impresionante, mis hermanos. Esto es lo que está sucediendo, pero de repente, alguien que no estaba obligado a actuar, porque David ni era soldado, es decir, el único de todos que no debía luchar, aparece en escena y todo cambia. Se trata de un joven David que no está enlistado en el ejército, que ni siquiera tiene la edad de ser un soldado y por esa razón no tiene la obligación de estar en ese campo. Y saben, David estaba junto a su padre, junto a Isaí, y deja la comodidad de estar con su padre. Y es su padre el que le dice, llévale esto a tus hermanos. Les envía como un mecato y unas provisiones. El hijo enviado por el padre y se encuentra en este campo de batalla. Se puso a disposición del pueblo.
aquel que había sido despreciado y burlado por sus hermanos, que no buscaba su propia gloria, sino la gloria de Dios. Por eso David le dice, tú vienes a mí con espada, con lanza, jabalina, ejércitos, mas yo vengo en el nombre del Señor, del Dios Todopoderoso, de quien tú has pretendido burlar. Y te voy a matar y te voy a dar, mejor dicho, muerte, porque te has burlado de Dios. Él buscaba la gloria de Dios, no su propia gloria. Y derrota de un certero golpe en la cabeza al enemigo del pueblo. Mis hermanos, esto no es la mejor representación del cumplimiento del protoevangelio. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañón, en el talón. Mis hermanos, este pasaje no nos está hablando de nosotros y de nuestras victorias, nos está hablando de la obra de nuestro Señor Jesucristo. David sin espada, sin malla metálica, sin casco, sin armadura, venció a un gigante que aterrorizaba a todo el mundo. Es más, esta victoria es contada como la victoria de todo el pueblo. A pesar de que ninguno de ellos movió ni siquiera una piedra, obtuvieron la victoria. Aún en este texto estamos viendo la sustitución. Si David ganaba, todo el pueblo ganaba. Si David perdía, todo el pueblo perdía. Esto es impresionante, mis hermanos, la tipología. Ahora, seguramente tú ya has pensado en el Señor Jesucristo con todo lo que te he contado, quien dejando todo, la casa de su padre, se humilló, y aunque él no debía luchar esta batalla, porque él era impecable, a él no lo afectaba ni el pecado ni la muerte, mucho menos al que tiene el imperio de la muerte, que es el diablo, lo afectaba, pero se humilló viniendo a nosotros, los cuales estábamos aterrorizados y atemorizados por un enemigo que jamás podríamos vencer ni derrotar. ¿Y cuál es ese enemigo? No es un gigante de 3.20 metros de altura. Nuestro enemigo era la muerte, mis hermanos. La muerte que vino producto del pecado. El día que comas de ese fruto, ciertamente morirás. Y desde que entró la muerte en la humanidad, no se ha ido hasta que el Señor Jesucristo la vence en la cruz del Calvario. Este enemigo que aún el día de hoy genera terror, pánico y miedo insuperable, y que todos, desde Napoleón, pasando por Mahoma, Buda y hasta Julio César o Alejandro Magno, sucumbieron ante ella. El mismo Houdini decía, mi mayor truco será volver de la muerte. Aquí estamos esperando que cumpla el truco. Que más mago que era e ilusionista, tampoco volvió de la muerte. Mis hermanos, Jesús murió para hacer morir con su muerte a la muerte. Mientras David le corta la cabeza a Goliat con su propia espada, Jesús hace morir a la muerte muriendo. Es decir, con su propia pena y con su propia condena, Jesús mató a la muerte. Y así quita el pecado, siendo él mismo tratado como un pecador. La mejor forma de hablar de esto es leyendo los textos. Hebreos 2, del 14 al 15 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Miren cómo lo dice de manera poderosa Oseas. En el capítulo 13 de su profecía, en el verso 14. Yo los redimiré del poder del sepulcro, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. Oh sepulcro, yo seré tu destrucción. La compasión se oculta de mis ojos. Tan poderoso fue esto, mis hermanos. El mismo apóstol Pablo vuelve y lo cita en 1 Corintios 15:56 al hablar de la resurrección. Y no la resurrección de Lázaro, sino la resurrección que sucederá en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, donde todos seremos resucitados. Los salvos a gloria eterna
y los condenados a muerte eterna. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Más adelante dice, sorbida fue la muerte en victoria. Hermanos, la comparación con este evento es impresionante. David fue a la lucha y venció por el pueblo hebreo. Cristo fue a la cruz y venció por todo aquel que cree en él. Y que en Cristo se cumple esa profecía. Él se hizo hombre como nosotros, salvo sin pecados. Pasa a ser nuestro representante en una vida perfecta en obediencia a Dios, la cual no debíamos vivir y no pudimos, ni podemos al día de hoy. Y ser nuestro sustituto en la cruz, en una muerte, la cual Él no merecía, pero nosotros sí. A causa de nuestros pecados, rebeliones e iniquidades. La victoria de Cristo sobre nuestro enemigo es nuestra victoria, de tal modo que en Él somos más que vencedores. Y no hicimos nada para obtenerlo ni lograrlo. No movimos ni un solo dedo, sino que Cristo lo hizo absolutamente todo de una vez y para siempre, pues la salvación no es por obras, sino por gracia. Dice según Primera de Samuel 17, 54-55. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvió de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Este texto es muy diciente, mis hermanos, porque habla directamente de lo que sucedió precisamente con el Señor Jesús y la muerte categórica de la muerte. David testifica públicamente la victoria, exhibiendo a su derrotado enemigo, empuñando su cabeza en sus manos. Asimismo, Cristo humilló, avergonzó y exhibió públicamente a sus enemigos, los cuales derrotó de una vez y para siempre en beneficio de los creyentes y para la gloria y honra de nuestro Señor, de nuestro Dios. De esta manera, Jesús es el mejor y verdadero David, quien era la sombra de aquel que debía venir y que vino. Hizo perfectamente su obra y vendrá nuevamente para consumarla. Colosenses 2, del 14 al 15, habla precisamente de esa victoria de David que es endosada a todo el pueblo, como la victoria de nuestro Señor Jesucristo nos es imputada a nosotros. Dice Colosenses, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Quiero que, recordando Colosenses, nos vayamos al campo de batalla. ¿Cuál acta de decretos? El gigante filisteo decretó algo. Él dijo: si yo gano, todo lo de ustedes será mío. Pero les tengo noticias. Quien ganó fue David, y todo el botín que ganó David fue del pueblo. Mis hermanos, por mucho tiempo estuvimos, más de 40 días, por mucho tiempo, desde el pecado de Adán y Eva hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo, donde se consuma el nuevo pacto, estuvimos bajo cautividad. Por eso la Biblia habla de que Él llevó cautiva la cautividad, porque muerte, yo seré tu muerte. Ese decreto del gigante no se llevó a cabo, sino más bien la victoria del Hijo de Dios nos ha sido imputada a todos los creyentes. Mis hermanos, tenemos mucho de qué hablar de David, pero bueno, ya seguiremos en otra clase.